Hace muchos años que en Argentina se debate cómo hacer para exportar más. Sin dudas, el grado de apertura de la economía argentina es bajo y el país debería profundizar su integración al mundo. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de las exportaciones en relación al PBI de Argentina entre los años 1971 y 2013 y de un conjunto integrado por 54 economías estables. Este gráfico nos muestra que desde comienzo de los años 70 las exportaciones argentinas en relación al PBI se expandieron, sobre todo durante los años 90, teniendo un rol importante en la integración en el Mercosur. Entre 1994 y 1998, periodo en el cual se dio un importante aumento de las exportaciones, el aumento de los envíos a los países del Mercosur explicó un 42% del crecimiento de los envíos totales y las exportaciones al resto del mundo crecieron al 13% anual promedio. Estos 54 países con economías estables, entre los años analizados, crecieron a una tasa promedio anual superior al 1% y tuvieron variaciones negativas del producto en menos del 20% de los años analizados. Podemos decir que son economías a las que le fue mejor que a la economía argentina, digamos, debido a que el crecimiento de la participación de las exportaciones en la economía de estos países fue notablemente mayor que en Argentina. Bueno, se da un debate público sobre el desempeño exportador de Argentina y sobre cómo el país puede aumentar las exportaciones. Por un lado, se afirma que para poder crecer hay que importar y para importar hay que exportar, lo cual es cierto, pero intertemporalmente. De esta forma se estaría construyendo un modelo que va de las exportaciones al crecimiento, lo cual no está justificado. Además, se dice que el principal instrumento para estimular las exportaciones y el crecimiento es el tipo de cambio real, el cual debería ser alto. Sin embargo, este tipo de cambio real es una variable endógena, o sea que se origina por causas internas. Por lo tanto, este razonamiento nos ayuda a encontrar una solución al problema del bajo crecimiento exportador. Por otro lado, también se dice que para exportar más es necesario expandir la capacidad instalada por medio de aumentos en la inversión, lo cual lleva a producir más, a consumir más y también a exportar más si las señales de precio son correctas. Porque de otra forma, si no se expande la capacidad instalada, un aumento de las exportaciones requiere una caída del consumo. Y esto en Argentina se suele lograr devaluando la moneda. Bueno, también es importante tener en cuenta la apertura comercial. El acceso a mercados internacionales da lugar a incrementos en la productividad de la economía y contribuye a reducir la volatilidad. Podemos afirmar que cuanto más abierto es un país, menor es la depreciación real a la que dan lugar los sudden stops, que son conocidos como la disminución repentina en las entradas de capitales a un país, lo cual implica una contracción en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, por el hecho de que estos déficits se financian justamente con la entrada neta de capital. Bueno, ahora vamos a analizar las exportaciones argentinas durante el periodo 2011 a 2015 y después lo mismo para el periodo 2016 a 2019, los cuales son dos periodos con tendencias bastante distintas en materia de exportaciones. Bueno, podemos ver que en 2011 el valor de las exportaciones argentinas de bienes alcanzó su récord, su mayor registro histórico, de casi 83.000 millones de dólares. De ese total, un 35% correspondían a manufacturas de origen industrial, un 33% a manufacturas de origen agropecuario, casi un 20% a productos primarios y un 8% a combustibles y energía. En cambio, a lo largo de estos años fue disminuyendo y en 2015 el valor de las exportaciones disminuyó bastante, era de 57.000 millones de dólares. O sea que entre 2011 y 2015 el valor de las exportaciones argentinas cayó cerca de un 32% y esa caída se extendió a todos los rubros. Bueno. Con respecto a las causas de la variación,
a las causas que generaron estas variaciones en las exportaciones argentinas, en este gráfico podemos ver que casi la mitad de la disminución del valor de las exportaciones estuvo relacionada a la reducción de los precios de exportación, los cuales mostraron una baja suave entre 2011 y 2014, pero cayeron fuertemente en el 2015, lo cual fue causado sobre todo por las caídas en el precio de los productos primarios y de los combustibles y energía. La otra mitad de la caída en el valor de las exportaciones fue por la conducta de las cantidades exportadas, que es la línea verde que podemos ver acá, que se redujeron un 18%, casi. En parte, esta caída estuvo relacionada a la recesión que Brasil enfrentó entre 2014 y 2016, y por el hecho de que Brasil es el principal destino de las exportaciones de manufacturas industriales argentinas, eso afectó severamente a los envíos al exterior. Esta reducción en el precio de las exportaciones y la caída de la demanda por parte de Brasil acentuaron un proceso de deterioro de la performance exportadora de origen doméstico que había comenzado en 2012, lo cual estuvo ligado a la intensificación del sesgo antiexportador de la política económica que se implementó a partir de 2011. Ese mismo año, que fue un año electoral en Argentina, el gobierno buscó regular la depreciación del tipo de cambio para evitar que el aumento de los precios internacionales llevara a una aceleración de la inflación, por lo que decidió intervenir en el mercado cambiario vendiendo reservas. De igual forma, el mercado percibía que esto no era sostenible en el tiempo y que el gobierno iba a confirmar una subida del dólar después de las elecciones, lo cual llevó a que se produjera una corrida cambiaria que hizo que las reservas cayeran más o menos un 10% entre junio y octubre. Igual esas expectativas del mercado no fueron convalidadas porque al asumir Cristina, después de ganar las elecciones, no devaluó, sino que lanzó medidas para mantener el tipo de cambio y detener la pérdida de reservas. Básicamente lo que hizo fue limitar la compra de dólares para atesoramiento, aplicó controles a las importaciones y estableció restricciones al giro de dividendos, entre otras medidas. Bueno, Argentina estuvo acompañada de controles cambiarios hasta fines de 2015. El deterioro de los términos de intercambio experimentados entre 2013 y el creciente atraso cambiario intensificaron la presión sobre el tipo de cambio y las reservas, por lo que el gobierno se vio obligado a profundizar sus medidas. Por un lado, expandió el sinceramiento del tipo de cambio a través de la aplicación de nuevas restricciones, como por ejemplo el recargo a las compras con tarjeta de crédito fuera del país, y también endureció las medidas implementadas en un principio. Pero esta situación de atraso cambiario y de amplia diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre, como podemos ver en el gráfico, se volvió insostenible. Por eso, en el año 2014, el gobierno permitió una fuerte devaluación y flexibilizó levemente el cepo a la compra de dólares para ahorro. Sin embargo, los controles al acceso de divisas siguieron hasta 2015 inclusive. Al complicar el acceso a las importaciones, sobre todo para insumos y maquinarias, las medidas tomadas generaron dificultades para producir en el país y fueron un gran desincentivo a la inversión, que entre 2011 y 2015 cayó cerca de un 8% en términos reales. Y bueno, esto se dio porque al limitarse la posibilidad de girar dividendos a las casas matrices, las empresas extranjeras redujeron sus inversiones en el país. Además, al ser tan amplia la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, las empresas posponían sus inversiones justamente por la expectativa que tenían de una devaluación cercana. Y bueno, como dijimos, el sector exportable fue afectado por la política económica del 2011 al 2015, el cual además fue alcanzado por medidas antiexportadoras adicionales y el intenso atraso cambiario redujo la rentabilidad del sector. Bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se caracterizó por una tendencia anti-exportadora, pero cuando ingresó el gobierno de Cambiemos se tomaron algunas medidas para revertir esta situación. En primer lugar, podemos nombrar la eliminación de la represión cambiaria, que permitió converger a un tipo de cambio real más competitivo porque era insostenible el atraso cambiario. El gráfico muestra el tipo de cambio multilateral. Este es un indicador que mide el precio relativo de los bienes y servicios de una economía
con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales. Podemos ver cómo desde septiembre de 2011 se aleja cada vez más el tipo de cambio oficial del libre, haciendo insostenible esta situación. Otra señal importante fue la eliminación de los registros de operaciones de las exportaciones, en el cual se debían registrar todas las operaciones de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur. Es un sistema que permite individualizar y clasificar a las mercaderías comercializadas entre los países que forman parte del Mercosur, entre ellos y con el resto del mundo. Estos registros habían sido utilizados años anteriores como una barrera a las exportaciones. Una de las medidas más importantes fue la reducción de las retenciones impositivas. Se eliminaron todas las retenciones, menos las de soja, que irían disminuyendo año a año. De todas formas, esta disposición se revirtió con la crisis del 2018, dado que para obtener financiamiento del FMI el gobierno se comprometió a alcanzar un equilibrio fiscal en 2019. Esto requirió gravar la totalidad de las exportaciones. A todas estas disposiciones se sumó la implementación de una agenda orientada a incrementar la competitividad de los exportadores. Esto comprendió la desburocratización de las operaciones de exportación e importación, el impulso de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio y la ejecución de un plan de infraestructura. Este plan consistió en mejoras en aeropuertos, redes de trenes y puertos y la construcción de autopistas. Por último, podemos mencionar el intento de eliminar las barreras impuestas por otros países realizando numerosas negociaciones. Todas estas medidas contribuyeron al aumento de las exportaciones, que junto con el aumento de la inversión dieron lugar al crecimiento económico del país. En este gráfico podemos ver cómo a partir de 2016 las exportaciones crecen notablemente, tanto en los productos primarios y de manufactura de origen agropecuario, que es lo que se denomina MOA, representado por la línea azul, y en la línea roja el resto de los bienes exportados, alcanzando su máximo nivel en abril del 2018, donde comienzan a disminuir, pero no llegan al punto donde estaban antes. En cuanto a la composición de las exportaciones, podemos ver en el gráfico que se comparan las exportaciones en 2015 y las exportaciones en 2019. En color celeste se representa la composición en 2015 y en azul es del 2019. Podemos ver que no ha habido grandes cambios. En el único rubro que sí ha habido algunos cambios en el rubro de la minería, con 2 puntos porcentuales por encima en 2019. En cuanto al destino de las exportaciones, sí podemos observar algunos cambios comparando ambos años, o sea, 2015 y 2019. Podemos ver que la participación porcentual acumulada de los principales destinos se redujo en varios puntos. Esto se explica por la caída de las exportaciones a Brasil. Bueno, en cuanto al Mercosur, nosotros teníamos un artículo que hablaba sobre los 30 años del Mercosur. Como ya sabemos, es un espacio común con el objetivo de generar oportunidades comerciales y de inversiones entre los países que lo forman. Este año el Mercosur cumple 30 años y está pasando por el peor momento de su historia. Cayeron las exportaciones, el comercio entre las zonas está debilitado, hay pocos acuerdos de libre comercio con otras regiones y barreras arancelarias muy altas. Esta situación se ve agravada por las diferencias ideológicas entre los distintos países. Las políticas cerradas del Mercosur en los últimos años han creado una escasa relación económica fuera de sí mismo. A la vez, actualmente hay una fuerte tensión entre la postura más conservadora de la Argentina por abrir tenuamente el bloque a nuevos mercados y la tesitura de Brasil o Uruguay de flexibilizar cuanto antes hacia acuerdos de libre comercio. Esto exige renovarnos para buscar una actualizada convergencia de la diversidad, profundizar nuestros acuerdos estratégicos, incrementar el comercio interno entre nuestros países y articular cadenas productivas entre nosotros y con otras regiones para participar activamente del comercio global. Con respecto al año 2020, las caídas en las exportaciones argentinas fueron muy superiores al descenso del comercio internacional mundial.
Las exportaciones totales mundiales se vieron afectadas seriamente por la pandemia del COVID en todo el planeta, en los resultados totales del año 2020. Se esperaba que el comercio internacional total en el mundo se contrajera entre 7% y 9% en este año. Lo previsible era que las exportaciones argentinas de bienes y servicios totales decrecieran en 2020 en un rango del 15-16% más o menos. Por lo tanto, se esperaba que el resultado argentino iba a ser peor que el resultado mundial. Esta tendencia decreciente de participación argentina en el comercio internacional se agrava en 2020, sin embargo, no es solamente debido a la pandemia, lo cual afectó nuestras exportaciones, ¿sí?, sino que además el contexto local agravó la situación. Por eso, para obtener mejores resultados, no se trata solo de esperar a que se supere la situación sanitaria y la consecuente normalización de la economía, sino que hay otros temas de los cuales ocuparse para mejorar la competitividad argentina. Por ejemplo, ordenar la macroeconomía, aliviar el entorno regulativo, apaciguar el ambiente político, lograr una mayor internacionalidad del Mercosur, mejorar condiciones de salida y acceso de empresas, etc. Y bueno, debemos tener en cuenta también que la futura demanda mundial será exigente y requerirá más empresas internacionales calificadas. Por lo tanto, nuestro país tiene que mejorar la oferta exportable y contribuir al desarrollo de las empresas para así encaminarnos a un crecimiento económico sostenido. Bueno, las preguntas que nos hizo nuestra compañera son, primero, la pregunta 1 dice, observando las lecturas 1, 3 y 5, ¿qué opinión tienen con respecto a la raíz en cuanto a lo material y temporal de la crisis de solvencia externa que atraviesa Argentina? ¿Creen que tenga que ver con problemas de materia estructural en cuanto a la falta de infraestructura tecnológica, escasez de factores productivos, etcétera, con políticas económicas implementadas, razones de inestabilidad gubernamental u otras? Bueno, esta pregunta está relacionada con el último tema explicado. En nuestra opinión, los problemas de solvencia externa se deben en parte a temas estructurales del país, como las condiciones de salida y acceso de empresas, pero también a decisiones políticas, las cuales estuvieron condicionadas en el último tiempo por la situación de la pandemia. La pregunta 2 dice, los autores de la lectura 5 explicaban que las negociaciones con los bonistas podrían ser largas y desagradables, aunque consideraban que sería una alternativa para evitar caer en default. Dado que nos encontramos a un año desde que se escribió dicho artículo, ¿qué opina al respecto? Y bueno, nosotros respondemos que efectivamente en agosto del 2020, 4 meses después que se escribió este artículo, el ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, logró un acuerdo de renegociación de deuda de legislación extranjera con los bonistas, con el canje del 99% de su deuda externa. Y bueno, y Argentina aún le debe casi 52.000 millones de dólares al FMI, que deberá pagar hasta 2014. Tal y como se plantea en el artículo, la situación de coronavirus proporciona un argumento natural para un aplazamiento, digamos, de esta deuda. La pregunta 3 dice, teniendo en cuenta lo que plantea el autor en la lectura 4, que asegura que se esperaban cambios estructurales en el mercado petrolero internacional, ¿consideran que la pandemia realmente tuvo impacto en la crisis de la economía del petróleo o que la misma se dio por otras causas? Bueno, desde que empezó la pandemia, los precios del petróleo se tornaron negativos a causa del colapso de la demanda. Y sumado a esto de que los principales productores de petróleo en el mundo están en guerra, que son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Este colapso de la demanda se explica en parte por el teletrabajo o el home office, en el que los millones de viajes que se hacían diariamente en vehículos se vieron reducidos drásticamente, y también por las fábricas que cambian sus cadenas de abastecimiento para reubicarlas más cerca de sus principales mercados. Entonces el transporte marítimo de cargas, que es un fuerte consumidor de petróleo, también podría caer. Todo esto contribuye a la reducción de la demanda en el mediano plazo. La pregunta 4 dice, observando las lecturas 1 y 3 y comparándolas con la teoría presentada por Harberger, en la que recomienda una liberación de comercio, ya que
abre nuevos caminos para la reducción de costos reales y proporciona un estímulo adicional para el crecimiento económico. ¿Cuál es su opinión con respecto del por qué existe una tendencia decreciente, tanto en términos relativos como absolutos, de participación argentina en el comercio internacional, si tanto como en la teoría como en la práctica, en cuanto a países desarrollados, demuestran que deberían ser lo contrario? Bueno, esta pregunta está relacionada a la primera, en la que decimos que existe una tendencia decreciente de la participación argentina en el comercio internacional, y está dado básicamente por dos razones: por la pandemia y también por el contexto local que agravó la situación. Y por último, la pregunta 5, que dice: en cuanto a las diferentes posturas que evidencian los presidentes Fernández por un lado y Bolsonaro y Lacalle Pou por otro, según la lectura 2, con respecto al futuro que debe seguir el bloque del Mercosur, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la postura más beneficiosa para la Argentina para lograr un desarrollo y posterior crecimiento económico? Bueno, en nuestra opinión, los dirigentes deberían no tratar de imponer sus distintas ideologías a los demás, sino tratar de llegar a un acuerdo, ya que gran parte de nuestra economía y exportaciones dependen de los países que integran el Mercosur, principalmente Brasil. A la gran mayoría le conviene, sean liberales o más progresistas, un Mercosur más fuerte y más unido, con más protagonismo y mayor inserción en el mundo. Este acuerdo requiere una estrategia conjunta de voluntad política y del compromiso de todos los actores que conforman para llevarlo adelante.